Hola a todos, bienvenidos al podcast de Vali Consultores, una consultora de asuntos públicos y de gobierno. Nos encontramos aquí con Manuel Camilo González, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca en España, es profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, profesor e investigador con interés en áreas de política comparada, gobernanza democrática, relaciones internacionales y multilateralismo. Es consultor para temas electorales y de gobernabilidad democrática y analista político en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Nos encontramos también con Laura Mateus, es internacionalista con énfasis en asuntos políticos internacionales, tiene experiencia en asuntos regulatorios y de relaciones gubernamentales en el mundo empresarial y académico, así como en modelos de Naciones Unidas. Está a 2 meses de empezar su maestría en la Universidad de la Pontificia de Madrid, en Cooperación Internacional al Desarrollo. Y también nos encontramos con Jonathan Ávila, socio y fundador de Vali Consultores, y esperamos que este podcast sea de agrado para todos ustedes. Vamos a hablar sobre la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea. Bueno, ¿cómo están, Laura? ¿Cómo estás, Camilo? Muchas gracias por aceptar la invitación. Nosotros hicimos un paper que publicamos ya en nuestras redes que se llama Nueva Presidencia de la Unión Europea y sus implicaciones para Colombia, pero generalmente tenemos la costumbre de que este tipo de cosas se discutan también en otros medios, y el podcast pues nos abre el espacio precisamente para hablar con expertos respecto al tema. Una diferencia es lo que nosotros podemos observar en el tema, su impacto en el sector privado, y otra cosa es lo que ustedes pueden estar pensando como académicos y conocedores en el tema. Así que agradecemos mucho el espacio que nos dan. Laura o Camilo, quien quiera iniciar sus primeras impresiones sobre este tema, a ya 1 mes de la presidencia, sabiendo que son 6 meses, ¿qué opinan? Pues bueno, a ver, digamos que ella es la 5ª vez que España, digamos que toma esta presidencia y tiene bastante importancia. Vemos siempre, y siempre creo que con España tienen en cuenta relaciones bilaterales y birregionales que tenemos, es siempre una oportunidad. Pero creo que acá también sea una oportunidad para que sea algo a largo plazo. Anteriormente, siento que con las otras presidencias, sí, logramos tener cierta visibilidad, América Latina y Colombia, pero se quedaba un poco ahí. Y en este momento estamos en tiempos de cambio, en tiempo de una mirada distinta por parte ya de la Unión Europea hacia aliados, hacia América Latina, teniendo en cuenta pues todos los desafíos que se han dado y todos los retos que me imagino que pues más adelante andaremos en esto. Entonces, veo muchas oportunidades, pero por lo mismo también retos. Y es de hecho como esa relación que hay. Sin retos no hay oportunidades. Y creo que acá se debe aprovechar el momento y tratar de generar también impactos a largo plazo en las relaciones diplomáticas que tenemos y comerciales que tenemos, tanto con la Unión Europea como con España. Camilo. Bueno, yo siento que hay un timing que favorece mucho la formalización de la relación entre Latinoamérica y obviamente la Unión Europea. Tenemos un poco por un lado la cumbre CELAC UE, y obviamente también todo lo que se vino preparando en términos de lo que fue la cumbre iberoamericana. ¿Qué es lo que suele suceder? Y es que si bien el timing es muy bueno, muchas veces los intereses terminan por sabotear o por minar muchas veces esas convergencias entre los países y obviamente entre las regiones. Obviamente Europa está afrontando una coyuntura pues obviamente con Ucrania y obviamente con el tema de estar saliendo de un escenario post-COVID que obviamente generó una serie de flexibilizaciones en términos fiscales, y obviamente América Latina está viviendo no solamente el impacto en términos económicos por la guerra de Ucrania, sino también está viviendo una serie de cambios no solamente a nivel político, sino también en términos geopolíticos, dado que obviamente aparece una idea de que China se está posicionando como un actor muy importante en términos de la competencia global. Entonces, hay una serie de oportunidades, como bien mencionó Laura, en términos de que hay un timing muy bueno, de que obviamente España como principal socio de muchas economías latinoamericanas puede avanzar en términos de esa formalización, pero muchas veces los intereses de los países latinoamericanos, sobre todo,
termina por sabotear esa, digamos, esa intención de un reacercamiento entre Europa y América Latina. Yo ahí quisiera ahondar un poco en lo que fue CELAC, entre la publicación del paper y este momento fue lo que pasó. El presidente Petro estuvo en este periodo en Europa. ¿Qué significa CELAC? ¿Qué significa que nosotros tengamos la oportunidad de presidir este tema durante el próximo año? ¿Cómo se articula con España liderando el proceso de este semestre? ¿Cómo lo ven? Pues a ver, hay bastantes, digamos que impactos. Tener la presidencia pro tempore claramente es importante, em, pero creo que es un poco lo que dice Camilo y estoy completamente de acuerdo. Hay que tener en cuenta que muchas veces, y se vio y se pudo evidenciar en esta cumbre, como en América Latina todavía tenemos como mucha separación, como que realmente en esas digamos que situaciones específicas, eh, podemos tener ciertos problemas en tener esa cohesión que, por ejemplo, la Unión Europea, digamos que ha mostrado y siento que en estos momentos la ha demostrado también. Entonces, por ejemplo, lo que era la postura relacionada a la situación de Ucrania, se vio como ese separatismo que todavía, por decirlo así, y como esas diferencias que hay todavía. Entonces, siento que claro, es importante y es muy importante, pero sí hay mucho en lo que trabajar y de hecho siento que si bien se dieron avances, se evidenciaron como los puntos o los desafíos en los cuales se debe trabajar para lo que decía Camilo, que esto sea no solo una oportunidad, sino que sea un hecho y sea una ganancia. Sí, efectivamente, digamos que la relación entre Europa y América Latina siempre estuvo descuidada por una década. Y efectivamente muchas veces los países latinoamericanos siempre tienden como a tener esa idea de no olvidar lo que sucede con sus socios. Y por eso muchas veces este acercamiento entre Europa y América Latina se ha visto por mucho recelo por parte de los latinoamericanos. Sobre todo teniendo en cuenta algo que es muy importante, es que Europa, la Unión Europea como tal, se ve como un actor o una potencia normativa, que es básicamente esto, es que es un actor que siempre busca y propende por la idea de generar acuerdos basados en instituciones. ¿Cuál es el asunto? Pues que obviamente tenemos a alguien que, digamos, está en ascenso, como es China, y que ha tenido gran éxito, no porque le exija a sus socios que tienen que cumplir ciertas regulaciones internacionales, como por ejemplo está pasando con la Unión Europea y el Mercosur, sino que tenemos a China y es básicamente, le invierto, pero usted lo que tiene que hacer es darme, digamos, en transacción de manera recíproca, es decir, no te exige más allá que eso, y eso es obviamente una serie de barreras en términos del acuerdo que obviamente América Latina y Europa tienen que superar. Es decir, en ese sentido, será América Latina la que tendrá que decir al final de cuentas si lo que los valores europeos, básicamente libre comercio, todo lo que tiene que ver democracia y derechos humanos son más importantes que el mismo, digamos, respeto en términos de, por ejemplo, protección ambiental, pues es lo que se supone en términos de la agenda, lo que va a definir si efectivamente digamos, ambas regiones terminan por llegar a acuerdos que sean sostenibles en el tiempo y que no estén sujetos obviamente a la agenda política que viene y va con los gobiernos de turno. O sea, yo sentiría que hay una intención y un buen momento, como plantea Laura, en el sentido en que el presidente Petro ha demostrado una apertura enorme a España, incluso antes de tener la presidencia de la Unión Europea, para un intercambio político y comercial más grande, también alineado con el hecho de ser dos líderes de izquierda, y también con su conocimiento y trabajo con Cataluña, que se ha visto evidenciado incluso en proponer cosas como una reforma a la salud que se parezca al modelo de Cataluña y un acercamiento a los industriales catalanes. Ahí, hasta ahí interesante, pero con unos retos complejos como el hecho de que la Unión Europea está concentrado en lo que significa el posicionamiento y la influencia en aumento del bloque chino, más lo que ha significado la guerra con Ucrania, que definitivamente les lleva a concentrar
toda su atención en una problemática que es completamente local para ellos. En ese sentido, también está el problema de una América Latina que no va unida en mensajes a unos procesos como CELAC o en general frente a la geopolítica que podemos vivir, a pesar de que hay una alineación de izquierdas en Latinoamérica, y que el presidente que en este momento tiene CELAC sería alguien que de todas maneras no genera todo el liderazgo posible por estar en conflictos incluso con presidentes como el de Perú, en donde esa situación en particular no le permite liderar procesos con la naturalidad como la que tendría, por ejemplo, un Lula o un AMLO, que no está metido en esos conflictos locales, ¿cierto? Sin embargo, si hay una apertura hacia oportunidades, y el tema es dentro de ese escenario estratégico, ¿cómo puede uno aprovecharlo o no, tanto para Colombia como para la región? ¿Qué hay que aprovechar? ¿Qué hay que ver que se puede hacer muy en el corto plazo? ¿Qué se podría dejar inscrito dentro de esos 5 meses que quedan? Y lo va a meter un componente que lo hace incluso más complejo, y es que España entra a elecciones en 2 días. 2 días, exacto. Entonces el tema es, a este punto y al momento en que estamos grabando el podcast, no sabemos si Pedro Sánchez continúa o no, y si va a haber una política, pues presumiría uno, por ser un país europeo, que va a persistir igual los temas y los intereses, y que la relación de España con Latinoamérica supera cualquier visión de izquierda o derecha, que lo obligaría a ser muy pragmático con que pase tanto con esa presidencia como CELAC el próximo año. ¿Qué piensan? Pues a ver, primero siento que en cualquier tipo de negociación, relación, en lo que sea, siempre hay que ver el otro lado y es entender también los desafíos que están teniendo ellos. No solamente tienen Ucrania, también tienen problemas como lo es la dependencia y por eso es que digamos que se ha dado un cambio en ellos, ya no solo para países, sino ya la Unión Europea en decir, bueno, miremos América Latina, ahí tenemos la oportunidad. También, por ejemplo, el tema de cambio climático, digamos que es algo que además tienen muy en común ambos presidentes, tanto el de España como el de Colombia. Entonces, creo que es entender que hay muchos puntos en común que realmente tenemos frente a necesidades y objetivos. Que hay desafíos claramente, y creo que lo que tú decías, todo, completamente. Y también siento que hay que ver que si bien en España no se van a dar tantos cambios, yo siento, frente a la postura en la presidencia de la Unión Europea, si hay un cambio, digamos que político fuerte, porque claramente en 2 días lo que se va a definir es si sigue, por decirlo así, el lineamiento de Pedro Sánchez o el sanchismo, o más hacia Alberto Núñez. Entonces, claro, eso puede cambiar en el tema de un Pedro Sánchez va más con lo que es Petro, y Alberto Núñez puede que no tanto. Pero siento que sí hay cosas claras y sí hay unas oportunidades constantes, y es que primero, pase lo que pase España, ambos lineamientos, digamos que son pro Unión Europea, y segundo, que se mantiene de alguna forma esta agenda y estos objetivos. Entonces siento que es tener muy claro los objetivos que tiene España y los objetivos que se tienen, y también ver oportunidades no solo birregionales, sino también bilaterales, que siento que es algo que hemos tenido muy, muy fuerte, digamos que a relaciones bilaterales España-Colombia, y es mantener ese vínculo, no dejar solamente como el tema birregional. Sí, CELAC es importante y es importante tener relaciones birregionales, pero España lo sabe y Colombia también lo bilateral es primordial para lograr llegar a, digamos que acuerdos mucho más fáciles sin tener que tratar de cohesionar América Latina para los próximos meses, que pues hemos visto históricamente no es que sea muy fácil. Bueno, yo siento que en la práctica la presidencia de la Unión, del Consejo de la Unión Europea, que digamos es un cargo en el cual se busca es el consenso, es literalmente la gran función del presidente o del país que toma la presidencia es generar consensos. Yo siento que en forma práctica va a haber cambios, y es que seguramente si gana Núñez Feijóo, seguramente ciertas prioridades que tenía Pedro Sánchez como presidente, pues obviamente en funciones del Consejo de la Unión Europea van a cambiar.
y yo me aventuraría a colocar dos que podrían cambiar. Por un lado, la idea de la transición ecológica. Yo siento que se podría bajar el Partido Popular de esa idea o de esa prioridad, y también lo que tiene que ver con justicia social económica. Yo creo que se sostendría mucho la idea de la reindustrialización y obviamente la idea de la unidad europea. En ese sentido, digamos que pues obviamente sí sería un golpe muy importante en términos de, digamos, de ese acuerdo entre las dos regiones sobre efectivamente puntos que son medulares tanto a ambos lados del, digamos, del Atlántico, y es que tanto aquí en América Latina el posicionamiento en términos de transición ecológica es muy fuerte, digamos, está en la agenda, pero también en la idea, digamos, de esa idea de la justicia social y, digamos, una mayor equidad en términos del sistema económico, pues, digamos, sería muy afectada. Ahora bien, hay que entender una cosa muy importante. Yo creo que es ideal llevarlo al debate, y es que efectivamente la Unión Europea tiene algo que se llama la PESC, que es la Política Exterior y de Seguridad Común. Eso indica que obviamente los países digamos, del bloque están unidos en una posición, a pesar de que tengan, digamos, distintas diferencias en términos de cómo llevarla a cabo, pero tienen posiciones en común, algo que obviamente CELAC como tal no la tiene. Entonces, obviamente ahí sí concuerdo mucho con Laura de que efectivamente hay que ahondar mucho más en los lazos bilaterales que birregionales, porque a nivel birregional no tenemos mecanismos efectivos para obviamente generar consensos a largo plazo entre la región, porque obviamente tenemos dos actores que tienen dos formas distintas de obviamente consensuar hasta el interior del bloque, pues posiciones en común. Ahí me parece interesante una cosa, y es, uniendo esto con el discurso del presidente Petro ayer en la inauguración del Congreso y sus visitas a Europa. Hizo visita a Alemania e hizo visita a Francia con una larga charla con el presidente francés. Y no sé si es, y además lo digo ayer porque ayer mencionó en el discurso a Francia directamente. No sé si entonces él está compensando un poco esa falta de articulación en CELAC y tratar un poco también de compensar esa relación directamente con Europa, con dos pesos grandes en la Unión Europea como son el francés y el alemán, más allá de la relación directa y práctica que se puede establecer con España. Y un poco también pensando en cuál va a ser el resultado de las elecciones locales. No sé si estoy hilando de más. ¿Qué opiniones tiene? Bueno, yo me aventuraría a mirarlo de dos formas. Por un lado, Francia es el principal obstáculo ahora para el Mercosur. Y vemos que en el Mercosur está Brasil, y Brasil es el que más de alguna forma ha generado como esa resistencia que efectivamente ese poder normativo de la Unión Europea termine por desbaratar todo el acuerdo que tienen obviamente el Mercosur y la Unión Europea. Por un lado, yo siento que Petro le está haciendo un favor a Lula, en el sentido de tratar de convencerlo para que efectivamente le baje un poco más a las exigencias que tiene la Unión Europea en términos de política ambiental. Pero por el otro lado siento también, y que yo creo que voy en la misma línea que comentas, es que si España da el giro hacia la derecha con el PP, pues obviamente sí tenemos que reevaluar mucho con quiénes nos vamos a relacionar, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que se baja el bus en términos de esa agenda ecológica, en esa agenda de mayor equidad en términos, digamos, de la economía. Entonces yo sí siento que se pueden ver de las dos formas. Por un lado, trata como de ayudar a Lula en la idea de que el Mercosur tenga una mayor facilidad de acceder a ese acuerdo con la Unión Europea, pero también por el otro lado sí se anticipa a la idea de que efectivamente España pueda dar un giro que de alguna forma lo aleje de la agenda ecológica y la agenda de equidad en términos económicos. Sí, totalmente. Y siento que eso segundo que dices, siento que es muy importante. Y es eso, es entender que, por ejemplo, ellos también le meten, o sea, España les enfoca mucho también lo bilateral, y lo va a seguir haciendo incluso con la presidencia, eso no va a cambiar. Entonces, claramente él tiene que ver un poco, y Petro tiene que ver un poco cuál es el panorama y qué es lo que se viene. Y es lo que decíamos, sí, hay digamos que digamos que unos estándares específicos frente a lo que es la postura de la Unión Europea, y las prioridades que hay en la agenda, pero van a manejarse distintos si hay un cambio político, que por lo que se ve es lo más probable que se dé ese cambio en España.
Entonces, claramente va a tener que reforzar todas sus relaciones y mover fichas a su favor, porque pues claramente no va a ser la misma relación con Sánchez que con otro mandatario. Entonces, eso sí es muy importante, es como ese juego de poder, por decirlo así, en esas relaciones. Ahí hay una cosa que me gustaría complementar un poco ya para ir cerrando, es el sector privado. Para mí es la preocupación más importante de este tipo de relaciones, es finalmente qué se capitaliza. Tú estabas hablando de Mercosur, estamos hablando de ampliación de mercados, estamos hablando de que Latinoamérica muy pocas veces trabaja unida en ese tipo de cosas. Y yo soy de la hipótesis de que las empresas generalmente sí logran consolidar algunos de sus procesos. Pero me parece que muchas veces no es ni lo principal ni lo que se discute tan públicamente. No sé qué impresiones tienen ustedes respecto a qué hay que hacer como sector privado, qué ventajas podría tener, qué se podría asumir, qué se podría priorizar. Bueno, es una pregunta bastante amplia porque hay muchas cosas que, digamos que el sector privado primero tiene bastante incidencia, muchísima. Y a través de mi experiencia también y mi experiencia laboral he visto lo fuerte que es desde una compañía o desde el sector privado también influir ciertas cosas, por decirlo así, en ciertas formas. Creo que primero hay que ver también la ventana de oportunidad. Digamos que esta prioridad que se tiene por parte de España y de la Unión Europea de reindustrializar, de buscar la autonomía estratégica abierta, son cosas que nos dan oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de ir a socios, van a querer reforzar, digamos que esa presencia, la inversión, esas relaciones comerciales. Entonces, las empresas deben ver esas oportunidades porque sí se está buscando. Siento que, por ejemplo, España y la Unión Europea, digamos que es un actor bastante importante de las relaciones que tenemos comerciales también. Entonces, primero es ver esa oportunidad. Sé que para el sector privado ahorita sí son tiempos bastante desafiantes, el tema en que no hay mucha claridad de lo que pase, pues acabo de iniciar otro periodo legislativo en Colombia, entonces siento que es ver un poco lo que está pasando en Colombia, pero también lo que está pasando afuera y ver las posibilidades que se pueden generar, digamos que en relaciones de negocio ya de comercio exterior, por decirlo así. Entonces, sí, eso es como un poco, pero pues es bastante amplia esa pregunta. Bueno, yo siento que hay un clima de negocios, un riesgo de hacer negocios muy distinto en cada una de las regiones. Por un lado, en América Latina estamos viendo muchos fenómenos que literalmente asustarían a cualquier empresario de poner su dinero en varios países. Vamos al caso de Guatemala, vamos al caso de Perú, que al final de cuentas son, si bien son economías muy pequeñas, pues han tenido un ascenso muy importante tras la pandemia. También incluso lo que ha sucedido con Lula, un Lula muy distraído en términos geopolíticos, eso también termina por, digamos, por un poco descolocar hacia dónde va, digamos, la política económica del Brasil, y obviamente eso termina por, de alguna forma, desconcertar qué oportunidades de negocio ofrece pues el país más grande de Sudamérica. Pero si uno lo ve también en el caso europeo, van a elecciones en 2024 y son elecciones de Parlamento Europeo. En ese sentido, aquí el papel muy importante de la presidencia española es básicamente, literalmente, atar y dejar atado muchas cosas para que en el caso de que, por ejemplo, se dé un giro en términos de la ultraderecha, que es una ultraderecha xenófoba, nacionalista, es decir, casi que contraria a los valores de la Unión Europea, pues obviamente eso no termine por afectar también el clima de negocios europeo. Aquí me aventuro a decir un poco, digamos, cuáles son como esa agenda estratégica. Por un lado, está la idea de lo del famoso Pacto Verde, eso está por, digamos, por conciliarse. Está también el paquete de hidrógeno, es decir, toda la idea de las inversiones relacionadas con una economía más basada en la energía renovable. Y también está la idea un poco birregional de lo que se llama el Global Gateway, que es básicamente esa inversión tanto en el área sanitaria como en el área, obviamente, ecológica. Entonces, a España le va a tocar literalmente correr
y obviamente con todas las dificultades que impone, sobre todo las elecciones que vienen este domingo, de literalmente dejar atado y bien atado esa idea de que efectivamente hay unas instituciones que tienen que respetarse, venga quien venga. Y obviamente América Latina tendrá que apostarle mucho más por una idea de consolidar sus mismos procesos políticos para generar mayor certidumbre jurídica a las empresas, porque hay algo muy importante también que se asoma en el horizonte y es que hay unas nuevas fuentes de energía, por ejemplo el litio, y eso está de alguna forma moviendo mucho la geopolítica en términos de quién se va a quedar con esos recursos naturales, y por ahora América Latina se ha quedado muy atrás a la hora de regular quién tiene el poder de obviamente a quedarse con esos recursos y qué participación tiene el Estado y obviamente la sociedad en las negociaciones futuras. Hay No, algo sí, que dime, creo que Laura. es importante que dijo Camilo, total, siento que es eso. Primero, si es una carrera contra el tiempo, porque además de que en la Unión Europea se va a dar también el cambio de parlamento el próximo año, entonces pues siento que eso es algo también importante. Entonces, se vienen cambios políticos y cambios en todo lado, literalmente, como también en el 2024 van a haber bastantes elecciones en Europa. Entonces, siento que es correr un poco contra el tiempo y siento que son dos cosas. Primero, como tratar de generar esos cimientos de lo que dice él, como ya jalar, de establecer las cosas de alguna forma y dejarlas bien para que sin importar los cambios se mantengan. Siento que ese es como el gran desafío que tiene. ¿Cómo generó algo a largo plazo en tiempos de constante cambio? Porque sí, o sea, hay bastante que está pasando en Europa y afuera de Europa. Entonces, de alguna forma es correr y tratar de, sí, avanzar en lo que más se pueda, pero también dejar las bases para que siga avanzando y no se pierda. Y, por ejemplo, que no pase lo que ya ha pasado anteriormente, que es que España tiene su presidencia y se olvidó, y América Latina quedó en el olvido. Entonces, siento que es la oportunidad de ver eso también. Y bueno, mucho lo que tú decías de digamos que de las nuevas formas de energía, digamos que esta postura también de ellos, que siento que es muy importante, como de esa importancia de las nuevas fuentes, siento que es algo también importante y siento que también América Latina debe ver como esa oportunidad y es como esa complementariedad entre la Unión Europea y América Latina, económica y en toda forma. O sea, por ejemplo, América Latina tiene muchos recursos energéticos y minerales que son claramente importantes. Tenemos capacidad de generar energía limpia, podemos también tener, digamos que podemos apoyarlos en el tema de sus fuentes de recursos y digamos que esas relaciones. Y ellos realmente tienen tecnología, tienen pues el capital. Entonces creo que hay oportunidad, pero sí es una carrera contra el tiempo y siento que lo que podemos esperar no es grandes cambios, no podemos esperar que en 6 meses sea ya la relación entre Unión Europea, CELAC, América Latina, Colombia, España, todo esté perfecto, no, pero creo que es que digamos que esta presidencia, lo que logre, esta presidencia, digamos que de 6 mesecitos, es generar esos cimientos para que se tenga algo a largo plazo y se siga construyendo y no se derrumbe. Pues yo creo que con eso podemos estar concluyendo. Ahí queda un tema que quedó sonando mucho con Camilo y es el de potencia regulatoria y en relación precisamente con el Pacto Verde, porque pues estamos hablando de una Latinoamérica que al final del día es agroindustrial, desde Argentina, Brasil, hasta la intención del gobierno colombiano de, con una reforma agraria, asegurarse seguridad alimentaria. Y eso es un tema completamente delicado con los europeos, con los franceses, con los españoles, en donde precisamente ese sostenimiento institucional y esas reglas de juego claras de mediano plazo son más que centrales para el crecimiento de la región. Entonces, no es una relación fácil, no va a ser fluida. La conclusión un poco alrededor del tema son unas cosas muy pequeñas que se pueden sacar, a pesar de que hay una intención y haya bastante potencial. Y valdría la pena, por parte de Latinoamérica, tratar de seguir construyendo un diálogo en conjunto, porque si no, no va a ser un actor, por ejemplo, en temas como el de la geopolítica energética, con los nuevos materiales, donde además
ese centro y esa potencialidad ni siquiera está en Colombia, sino está en Perú, Argentina, Bolivia, Chile, ¿sí? Yo concluyo ahí, les agradezco mucho por el tiempo. No sé si quieren hacer algunos puntos de cierre. Y muchas gracias. Bueno, pues yo solamente como quisiera apuntar como tres cositas muy cortas y es primero, hay que poner un poquito como atención a la idea de esta presidencia española como una especie de pivot muy importante en términos estratégicos para la Unión Europea. Algo que se llama la autonomía estratégica abierta y es que obviamente Europa como bloque quiere, digamos, tener una suerte de independencia, entre comillas, de lo que es Estados Unidos y China y por eso está buscando socios en lo que en su momento se llamó el tercer mundo, es decir, América Latina y África. Eso por un lado. Dos, la idea de que obviamente es importante esta presidencia porque dentro del trío que integra la presidencia, hay que comentar un poquito de esto con la audiencia, pues la presidencia no es solamente España, ahora es España, Bélgica y viene Hungría. Y ese punto importante que es Hungría, que es el que finaliza literalmente este trío que integra la presidencia, es muy crítico. Todos sabemos quién es Hungría dentro de la Unión Europea y cuáles son esas implicaciones en términos del bloque, sobre todo para respetar las normas relacionadas, por ejemplo, con migración o con medio ambiente. Entonces, obviamente, le toca a España, literalmente, generar como mucha más presión sobre este último país, este último Estado miembro, para que efectivamente se respeten las normas de cara a las elecciones de 2024. Y por último, algo muy importante que se dejó en el tintero de la discusión de la cumbre CELAC-UE es la creación muy al estilo de Estados Unidos y de India de lo que se llama el Consejo de Ciencia y Tecnología, que eso es algo muy importante porque lo que va a realizar es una suerte de cooperación entre ambas regiones para generar, digamos, investigaciones y obviamente investigación y desarrollo en temas relacionados con los nuevos materiales. Entonces, eso es algo que se quedó, digamos, tal vez pasó muy rápido por la prensa, pero es muy importante en términos de lo que se viene con la geopolítica del litio y de otros productos, otras materias primas. Laura. Bueno, nada, sí, siento que también lo que tú decías, siento que el tema de que sean tríos también, siento que es algo muy bueno en el aspecto en que sí se puede generar cierta continuidad con las prioridades y la agenda que tienen, pero sí hay desafíos cuando, por ejemplo, el último país es Hungría, entonces es algo que hay que tener en cuenta. Y nada, siento que para cerrar es simplemente ese mensaje de que siempre un desafío trae oportunidad. Los desafíos ahorita en Europa nos están dando oportunidades. Se juntó con una presidencia en el Consejo de la Unión Europea que creo que os puede cambiar. Digamos que lo que son las relaciones birregionales, especialmente, siento que ahí también hay una oportunidad. Pero sí, claramente, desafío trae oportunidades y las oportunidades traen desafíos. Entonces, no es esperar lo más grande del mundo, no es esperar grandes y los cambios más increíbles e impresionantes del mundo, pero sí creo que hay una oportunidad de bases y una oportunidad de largo plazo, hay una oportunidad de construcción. Entonces, es eso, es ver esas oportunidades, pero pues no esperar tampoco cosas mágicas, entender que cada proceso es complejo y ya, pues, un poco eso. Bueno, Camilo, bueno, Laura, muchas gracias, la verdad. Gracias, este fue un podcast de Bali Consultores y los esperamos en una nueva edición.